Bueno, ¿vamos bien? Vamos bien, Sí. hasta ahora estamos bien. Muy bien. Por ahora. ¿Vamos a hablar de casas? Vamos a hablar de casa. Sí, me gusta mucho además porque el tema que nos trajo Federico hoy es muy apasionante. A ver, Federico, buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Bien? Señor Bien, Federico muy de bien. Rosso, el arquitecto de Banda 3.0. Sí, el que nos hizo esta casa. No, esta casa no nos la hizo. No. No, esta no. Ya estaba cuando llegué. ¿Usted vive en casa o departamento? Yo vivo en Casa Chorizo. En Casa Chorizo, Sí. justamente. El tema de hoy precisamente es por qué gusta la Casa Chorizo o qué tiene que ver con nosotros la Casa Chorizo que es como tan extendida Sí. como digamos, uso y costumbre habitacional. En todas las ciudades de la Argentina existen Sí. las Casas Chorizo. Esto tiene mucho que ver con lo latino en Claro. general. O sea, si nos ponemos a analizar de dónde viene la Casa Chorizo es una casa con patio. Sí. Claro. La casa con patio viene del Imperio Romano, para empezar. A ver. Es decir, ¿por qué todos los argentinos decimos que sea de ladrillo? A mí me gusta ladrillo, no me gusta hueco. Sí. Eso tiene que ver con que en el Imperio Romano, ¿sí? O sea, Italia, España, Francia, todo lo que vino después, Sí. se construía para siempre. ¿Por qué? Porque eso era un imperio. O sea, se Claro. construía un coliseo y te lo dejo acá por 1000 años porque llegó el imperio y colonizó. Esto ¿sí? es eterno. Esto es eterno. Entonces el pensamiento de lo eterno viene con lo murario y viene con el ladrillo, ¿sí? De ahí vienen las casas romanas que las vemos ahí, que si se fijan, son bastante similares, es decir... Es una Casa Chorizo. Es una Casa Chorizo. Cuando los italianos vienen a la Argentina y se encuentran en la primera inmigración que propicia Sarmiento en 1890 más o menos, se encuentran con los lotes de 10 varas españolas, que es Sí. 866, y dice, guau, acá no vamos a poder hacer un anillo alrededor del patio. Así que hacemos medio anillo, Medio anillo. que es una casa chorizo, ¿sí? ¿Cómo se construye una casa chorizo? Muy sencillo, ¿eh? Ahí se ve el medio anillo, que no se Claro. puede terminar de cerrar porque tendría que tener un doble lote. O sea, Claro. la original italiana es un anillo. Es un anillo o sea, es un patio rodeado de Claro, habitaciones. que eran tan miran hacia inteligentes el los romanos que en el centro le ponían el compluvium, que era todos los techos apuntando a una pileta donde juntaban el agua. Sí. patio. Genialidad. Entonces, claro, los tipos tenían agua siempre. Bueno, ¿y cómo es el sistema estructural de la Casa Chorizo? Muy simple. Cuando llegaban un lote 866, que tenía las medianeras, que eran perfectamente portantes, porque eran de 45 o 50 centímetros. Sí, todavía están, son gigantescas. En el medio del lote ponían una pared de 30 centímetros Sí. y veían de qué lado daba el sol. Del lado que da el sol no lo vamos a cubrir, Ajá. porque se va a llamar patio. Y del otro lado vamos a tirar de la medianera a la pared central vigas de hierro. 1, 2, 3, 4, y listo. Y después le hacemos las divisiones. Claro, porque por ello, siempre es por la mitad. exactamente. Por eso se llama chorizo. Claro. Porque es un gran tubo estructural De un que lado. va de lado a lado las vigas. Sí. Y después vemos dónde le ponemos las divisiones interiores. Por eso Claro. son tan fáciles de sacar las divisiones interiores, porque son biombos. Porque no pasa nada, no se cae nada. Exactamente, porque el sistema estructural va de la pared de medianera a la del medio, a la central. Y ¿sí? las paredes de las habitaciones son finitas. Ya, en exactamente. cambio, las de las medianeras son anchísimas, Gruesas. como vos bien Exactamente. decías. Pero además, vos te imaginás cuando vas a una casa chorizo, que una casa chorizo, digamos, puede ser de un al tener un lugar común al medio pensás que es chico, pero por adentro puede tener tamaños Sí, inmensos. totalmente. Bueno, por otro Son lado, enormes. ¿por qué esta tipología es tan buena? Porque es una tipología que puede crecer con el lote. Me compro un lote chico, Sí. abro 3 habitaciones. Me compro un lote grande, hago 5, hago Claro. 6, hago 8. Y Lo de que hecho, quieras. es modulable porque las familias inmigrantes no tenían dinero para mucho. Entonces, Sí. bastante que llegaban al lote y algunos ladrillos para armar la primera habitación. Y después venían los hijos y construían la segunda. Y venía otro hijo y construía la tercera. Claro. Venía- Y al fondo Entonces, el baño. y al fondo el baño, porque eso es un tema de higiene, porque no estaba extendido el sistema cloacal, entonces tenían pozo, tenían, digamos, no era un sistema integrado, era solamente Sí. el casco histórico de la ciudad, tenía cloacas, entonces esto que se desarrollaba en la periferia, hacían el pozo al fondo y la cocina también al fondo. ¿Y por qué la cocina al Claro. fondo? ¿Por qué la cocina al fondo? Porque la cocina era menos higiénica que el baño todavía. En la cocina se desplumaban gallinas, Claro. en la cocina se descobotaban la gallina, Sí. se desangraban animales. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso tenía que estar fuera y muy ventilado, Claro. porque había gérmenes de toda índole. Claro. Y después se podía pasar al comedor a comer lo que ya estaba preparado. Claro. ¿Se entiende? Entonces era un recinto como casi
Esto estamos hablando de 1880, 1900... La tipología evoluciona de 1890 a 1940. Sí. Y va evolucionando con la sociedad argentina, porque primero se retiraban para, digamos, dejando patios adelante para hacer huertas, ¿sí? Después fue evolucionando y empezó a ir hacia la línea municipal para tener más ambientes. Y después se incorporó el garage. Ahí hay unas fotos que después vamos a ver de diferentes frentes que son toda la misma tipología. Esta tipología era tan versátil que además permitía, fíjense que ahí dice, es como una especie de tarjeta donde el banco sudamericano daba préstamos para construcción de casas y tenía tipo A, tipo B, tipo C. Sí, eso te quería preguntar, porque yo vivo en mi casa, por ejemplo, es de 1916 el plano, por ahí debe ser anterior. Pero lo que tienen son las puertas y las ventanas, son todas iguales. Sí. O habrá 2 o 3 categorías, sí, pero es como si las compraran todas en serie. Bueno, claro, en realidad lo que sucedía era que el sistema de composición que se llama académico, anterior al movimiento moderno, sí, había llegado a más o menos 350 años de desarrollo, entonces ya todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. El herrero sabía que tenía que hacer unas rejas bajas que tuvieran unas volutas, sí, así. El carpintero sabía que había que hacer la banderola de tal medida, aquello, y se fue estandarizando el artesanado de una manera tan espectacular. Ah, era artesanal, pero estandarizado. Claro, uno decía, necesito, por ejemplo, había unas particiones de vidrio a lo griego o a lo italiano. Y vos ibas al carpintero y decías, hola, ¿me haces una puerta doble a lo griego? Y te entraba perfecto. Y te entraba perfecto porque todos sabían que como los muros son portantes, no podés hacer un agujero de 4 metros. Sí. Claro. Porque necesitas hacer agujeros pequeños para que la pared apoye al piso. Ajá. Entonces nunca superaba el 1,20 m, el 1,30 m. Las variaciones eran de 10 centímetros de las aberturas. Sí. Entonces eso permitía que en todas las ciudades de la Argentina se desarrollaran más o menos la misma tipología, porque aparte los lotes medían más o menos lo mismo, y estaba como muy desarrollado. La división de lotes, ¿por qué se hizo 8,66? Porque eran 10 varas españolas que miden 86 centímetros. Nada más que por eso. Porque una medida real. ¿Se dan cuenta que el mundo está regido por caprichos? Sí, totalmente. Sí. O sea, el sistema métrico legal argentino es posterior a eso. Sí. Entonces, bueno, lo pasaron a 8,66. Claro, porque el casco histórico se loteó así. Sí. Y después del plano regulador del año 44, las manzanas empezaron a ser como la vemos ahora, que son las esquinas muy chiquitas y después hacia el centro los lotes van creciendo. Claro. ¿No? Entonces, el que tiene el lote de la mitad de cuadra es muy profundo y después se va achicando. Pero antes se loteaba más o menos. Y tanto, digamos, en Sudamérica es acá las casas chorizo y en otros lugares también, porque vos hablabas del origen en Europa. Bueno, claro, o sea, del Imperio Romano pasa a los diferentes, digamos, estados-nación que después hacen los virreinatos. Sí. Y los virreinatos viene la casa con patio. Sí. ¿Sí? O sea, la casa con patio fue evolucionando. Por eso, la tanada. Claro, por eso los sajones no tienen casas con patio de muro, porque los sajones vienen de los bárbaros. ¿Y los bárbaros qué hacían? Los bárbaros hacían ramas, tiento, cuero, o sea, láminas adosadas a bastidores. Sí. Eso es lo que hoy se llama Durlock, que es un invento sajón. ¿Ves que todo tiene un origen? No es porque alguien dijo... Claro. Por eso cuando la gente hace así dice, no, a mí no me gusta hueco. Bueno, porque no sos sajón. Claro, o sea, si sos sajón te gusta Durlock. Para los nórdicos es como lo normal. O sea, es como que ellos desarrollan su sistema constructivo desde siempre de forma liviana. Claro, y en Latinoamérica dependerá de la influencia italiana. Italiana, digamos, claro. Sí, italiana. Más tanos hay, más casas chorizos. Exactamente, sí. Y si no, bueno, las casas con patio, pero ya los loteos son distintos, entonces que tenés más lugar, podés hacer otras cosas. O sea que es bien característico de Buenos Aires. De Buenos Aires, Rosario, bueno, todas las capitales de provincia tienen este sistema que además mostraba el ascenso social. Es decir, el inmigrante que accedía al lote empezaba con este sistema, pero después iba creciendo y la casa, cuando la terminaba, después, no sé, al final de su vida, él tenía, digamos, unas comodidades que no había tenido al principio, pero eso es por el sistema constructivo. Y sería funcional también a la inmigración en tandas, ¿no? Esta cosa de se alquila la habitación, varias familias. Primo hermano de la casa chorizo es el conventillo, que es básicamente un anillo alrededor de un patio, de habitaciones con servicios comunes, y lo que hoy conocemos como PHs. Claro, los PHs ¿qué eran? Eran casas de renta. O sea, un señor que tenía mucho dinero se compraba un lote muy profundo y decía mini casas chorizo por pasillo. Claro.
y alquilaba como el señor Barriga del Chavo. Lo que pasa es que después vino en 1955 Juan Domingo Perón e inventa la ley 13.512, que es la ley de propiedad horizontal. ¿Para qué? Para permitir que todos esos que estaban, que estaban alquilando se pueda fraccionar en unidades funcionales. Y así hoy tenemos unidad funcional 1, unidad funcional 2, unidad funcional, que son esos que antes era una casa de renta entera. Sí, claro. Pero bueno, son primos hermanos todos del sistema constructivo. Bien. Que es realmente... Bueno, aparte tiene ambientes fáciles de integrar, como le puedo sacar las paredes porque son finitas, puedo hacer grande living comedor. Por eso es como para otro capítulo, es el potencial de remodelación. Los arquitectos le escapan un poco a las casas chorizo, ¿no? Después no digo porque es trabajo sobre material viejo. Bueno, en realidad la remodelación es bastante compleja porque ensamblar lo nuevo con lo viejo a nosotros nos pasa, digamos, en remodelar tu casa nos encontramos con cada cosa que no habíamos pensado porque uno no tiene rayos X. Entonces dice, bueno, para que era todo de barro. Pero en una casa chorizo ya te lo imaginás. Sí, pero igualmente hay muchas cuestiones que los dueños, imagínate una casa chorizo tiene más de 100 años. Los dueños le hacen tantas cosas adentro que no responden más a la lógica estructural constructiva básica. Desafío para la próxima, cómo remodelar una casa chorizo. Bueno, hablemos de eso. Ideas locas. Hablemos de eso. O la otra, pero hablemos de eso, sí, porque tiene este problema estructural que es debe ser mucho trabajo de la gente remodelar tu casa, porque hoy las casas chorizo hace unos años que están de moda ya, bastante acá. El tema es resolver una puerta al lado de la otra. Federico de Rosso, arquitecto de banda, gracias.